Muy buenas tardes a todos. Son las 12:30, empezamos un poco más tarde. Seguramente deben tener hambre, pero tenemos un conversatorio muy interesante. Están acá Germán Doin, Sigrid Falla y Soraya Montoya. Germán pues no necesita presentación, tiene 26 años, argentino, una persona muy sencilla, muy tímida, muy amable, y ahí donde lo ven, pues realmente nos puso a reflexionar y nos hizo cuestionarnos a todos, pues a más de 12, 13 millones de personas. Sigrid viene en representación de Maloca. Desafortunadamente Nora Elizabeth Hoyos, presidenta de Maloca, no pudo venir, tiene un problema de salud, canceló a última hora. Para ella un mensaje muy especial y esperamos que se recupere muy pronto. Estamos acá con dos mujeres más, Nora Elizabeth, absolutamente maravillosas, que están transformando este país de una manera silenciosa. Sigrid es la directora del área de Ciencias y Sociedad y nos va a hablar de una propuesta alternativa muy interesante para construir ciudadanía y democracia desde la ciencia. Ya veremos cómo. Y Soraya Montoya, que tampoco necesita presentación, colaboradora de MOCUS, además ella es médico cirujano, dirige la Fundación Saldarriaga Concha desde hace ya casi 10 años y tienen otra propuesta bellísima y maravillosa para educar para la equidad. Cuando por ejemplo ayer nos decía la ministra que el tema de cobertura ya está solucionado, que ahora tenemos que concentrarnos en calidad, pues sería muy interesante conocer la posición de Soraya, si realmente lo que tenemos hoy en cobertura se puede entender como una verdadera educación para todos. Entonces, no siendo más, como vamos a plantear el conversatorio, es primero Germán tendrá 20, 25 minutos, si te quieres extender más, maravilloso, porque realmente todos estamos acá con muchas ganas de conocer tus posiciones. Tú seguramente harás tu presentación sobre tu visión sobre la educación. ¿Qué educación, qué tipo de educación tendría sentido hoy en los tiempos que corren? ¿Para qué educar? ¿Cuál es el propósito? Julián de Subiría ayer nos dio una respuesta maravillosa. El propósito de la educación no debe ser el aprendizaje, sino el desarrollo humano. Y luego de tu intervención te haremos unas preguntas. Sigrid también hará lo mismo, tiene una presentación muy breve, y lo mismo Soraya, y después armamos el conversatorio. Germán, adelante, bienvenido. Realmente es un honor para nosotros tenerte acá y estoy seguro que todos estos maestros, por ejemplo, que vinieron del Casanare, de La Guajira, del Pacífico, del Valle de Antioquia, pues estamos con muchas ganas de escucharte. Adelante. Buenas tardes. Ya pasa el mediodía, ¿no? Ya son... Bueno, es una alegría, un honor poder estar aquí con ustedes. Esta es mi tercera vez en Colombia. Me voy acostumbrando a las arepas de a poco. Y la verdad es que, bueno, mi nombre es Germán Doin, como verán. Yo soy argentino. Viví casi toda mi vida en las afueras de Buenos Aires. Y principalmente lo que me trajo aquí es algo que tiene que ver con mi profesión, con mi vocación, que tiene que ver con esta idea de comunicar. Yo soy ante todo un comunicador. Entonces, una de las cosas que a uno le enseñan cuando habla o intenta estudiar comunicación, es que es lo que decía Hugo antes, ¿no? Hay que saber primero contar una historia. Así que un poco la idea es contarles una historia, que es lo que me trajo hoy aquí, ¿no? Bueno, yo fui a la escuela, como muchos de ustedes, como la gran mayoría, imagino, tal vez hay algunos que no. Y bueno, yo fui a la escuela en la década de los 90 en Argentina, en un proceso de cambio, de mucha transformación. Y fui a una escuela que, si bien a mí yo tenía mucha curiosidad, muchas ganas de aprender y muchas ganas de conocer, digamos, lo que era el mundo, lo que era el exterior, yo tenía muchos estímulos desde mi hogar y eso lo reconozco muy fuertemente en mi formación. Había una cosa frustrante en la escuela, ¿no? En sentarse ahí todos los días, en tratar de... Yo era esa persona que trataba de tirar un poco más del profesor para que siga un poco más, para que la clase llegara un poco más profundo, ¿no?
Y el sistema como que no me dejaba eso, esta idea de frustrante, incluso para los mismos profesores. Muchos profesores me decían, bueno, yo quisiera poder ir más allá, quisiera poder ir más profundo, pero no puedo, porque no puedo, ¿no? Tengo como las manos atadas, ¿no? Esta idea de echar raíces, ¿no? Que, bueno, que se ve tan gráficamente en los dibujos de Tonucci y de Frato, tiene que ver con eso. Y bueno, mi vida me llevó por un camino distinto. De hecho, tuve que buscar experiencias de aprendizaje fuera de la escuela, porque con las que sucedían en la escuela no me bastaba, porque a mis amigos yo sentía que no les bastaba eso, porque no coincidía con sus formas de aprender, con sus maneras de aprender. Luego me enteré, obviamente, de teorías y de entendimiento sobre esto, ¿no? Encontrarse con las inteligencias múltiples, por ejemplo, y reconocer que mis amigos tenían diferentes tipos de inteligencias a las mías. Y, bueno, ¿qué hicimos? Una experiencia, una anécdota muy puntual. Empezamos a reunirnos, a ayudarnos entre nosotros con las tareas de la escuela fuera de la escuela. Nos empezamos a reunir los sábados. Yo tenía 15 años. Imaginan un chico de 15 años, o un grupo de jóvenes de 15 años que se reúne fuera de la escuela para estudiar. Era un poco ridículo, la gente nos veía como raros, ¿no? Nos reuníamos los sábados por la mañana, a las 8 de la mañana, y pasábamos toda la mañana ayudándonos con las tareas, escolares principalmente. Eso duró muy poco porque ese espacio terminó transformándose en una especie de grupo de estudio, un espacio de aprendizaje sobre otras temáticas. Empezamos a aprender cosas que en la escuela no había espacio para aprender, no había tiempo para aprender. Desde historia, desde geografía, desde hacer videos. Recuerdo que una de esas sesiones fue entera filmar una pequeña película, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a sentir estas ganas de comunicar. Una de esas sesiones dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Bueno, vamos a proponerlo en la escuela. En la escuela no había programa de radio, no había espacio para hacer radio. No nos daban esa oportunidad, ¿no? Y era una escuela de clase media, no era una escuela pública sin recursos, era una escuela que tenía recursos. Pero no estaba la estructura, no estaba pensada para romper ese molde, esa caja de la que se estuvo hablando tanto, ¿no? Ayer y hoy. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un programa de radio solo, fuera de la escuela. Entonces, en mi historia están estos elementos de aprender por fuera. Ustedes han visto la película. Les pregunto, ¿podrían levantar la mano quién ha visto la película? ¡Wow! Bueno, a los que no la han visto, se las recomiendo. Es interesante. Si son maestros, digamos, les recomiendo que la vean por partes, se relajen. Y bueno, hay algunos que han tomado mi foto y han agarrado dardos, ¿no? Como que se han enojado un poco con nuestro trabajo, digamos, por lo que dicen. Y yo a veces también estoy un poco crítico con ese trabajo que hice, pero después vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero bueno, básicamente de esto se trata, de buscar fuera de la escuela. Buscar fuera de la escuela que yo conocía. Entonces lo que hice fue comenzar a hablar en estos grupos, discutir con mis amigos, discutir sobre ese tema, discutir con personas que se dedicaban a la comunicación como yo. Y en general la discusión que más me apasionaba era la escuela, era ¿cómo puede ser así? No podría ser de otra forma. Y yo sinceramente les digo, no conocía experiencias distintas, alternativas. Solo me parecía que lo que estaba funcionando, lo que pretendía funcionar no estaba funcionando, ¿no? ¿Está bien? Que de hecho es algo que me di cuenta que muchas personas acuerdan, luego seguiremos hablando de esto. Y básicamente era esto, buscar otros tipos de escuelas posibles, ¿no? Hay otros tipos de escuelas posibles, otro tipo de experiencias de educación posibles allá afuera, que estén funcionando, ¿no? En su momento yo pensé que había muy poco, pero la verdad es que fue una sorpresa. Y lo que hice, sinceramente, fue tomar una cámara y irme de viaje, ¿no? Ahí está el gigantesco camino. Yo empecé a escribirle a escuelas distintas, a escribir a congresos de educación que se pretendían diferentes, a preguntarles, bueno, ¿dónde están estas escuelas distintas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Entonces hice un primer viaje, un viaje que en realidad fue idas y vueltas a la Argentina y recorrer. Hice un viaje por el interior de la Argentina visitando algunas experiencias. Fui al Uruguay. Luego tuve la posibilidad de ir a Chile. Visité varias experiencias en Chile, desde escuelas hasta entrevisté a algunos profesores de la universidad. Todos con miradas disruptivas, transformadoras, ¿no? De la educación. Miradas que estuvimos escuchando hoy, que estuvimos escuchando ayer. Y
Y bueno, un poco en ese recorrido tuve la posibilidad de ir a España, de visitar experiencias y movimientos que están sucediendo allí, en Cataluña y en el resto de España. Y luego hice un viaje por Perú, Ecuador y aquí Colombia, visitando escuelas, ¿no? Y un viaje muy construido, una investigación muy construida desde un lugar informal, desde un lugar como desde el entusiasmo, desde la pasión. Imaginen, yo trataba de encontrar escuelas distintas. Entonces, cuando iba a una escuela, en ese momento veía, por ejemplo, una escuela que no utilizaba sistemas de calificaciones, ¿no? Que no tenía notas y no ponía notas a los alumnos. Y en ese momento me decía, qué interesante, les digo yo les preguntaba y trataba de conocer más sobre esto. Y ellos me decían, pero tienes que conocer esta otra escuela que está en Ecuador, por ejemplo. Nosotros nos inspiramos en aquella escuela. Entonces yo viajaba ahí para Ecuador. Y en Ecuador conocía esa otra escuela, por ejemplo. Y ahí ellos me mencionaban, bueno, pero para conocer esto tienes que leer, por ejemplo, a Montessori, o tienes que leer a Freire, o tienes que leer a Neil, o tienes que leer a Tolstoy. Empezaban a un desfile de personalidades, ¿no? Ya les digo, desde Tolstoy hasta Gardner, desde Dewey hasta, bueno, Montessori, hasta Freire. Y ese fue un proceso de formación. Esa fue mi escuela de educación. Esa fue la forma en la que yo aprendí, conociendo a esas personas, entrevistándolas, compartiendo, visitando las escuelas, leyendo a autores que ellos me iban recomendando. Y bueno, ahí es donde yo me di cuenta que todas estas experiencias estaban ahí. No es que había que crear algo nuevo. Ya lo estaban creando eso nuevo, y dentro de esas experiencias estaban creando cosas nuevas. Y dentro de esas experiencias, lo más interesante es que ya estaban las personas. Entonces, de eso un poco se trata esto que yo les comentaba recién, ¿no? Que mi proceso de aprendizaje y el del equipo de nuestro film fue a través de encontrar esas personas, de conocerlas, de interactuar con ellas, ¿no? De esto. De hecho, yo estaba pensando recién y hablábamos que tal vez lo más interesante en estos congresos no es lo que se da aquí arriba del escenario, es lo que se da en las charlas de café, afuera en el pasto, cuando uno se puede sentar a conversar. Recién conversamos viniendo para aquí del hotel con Hugo, o recién conversábamos ahí en las afueras con David Perkins. Y bueno, estos elementos son los interesantes de estos espacios, ¿no? El cara a cara, en encontrarnos, en compartir experiencias. Y en esa lógica, bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo hizo esta persona este viaje por todos estos países, ¿no? Y fue un impulso principalmente de búsqueda, de mío, ¿no? de invertir recursos que yo tenía, invertir tiempo, invertir energías. Pero en un momento nosotros queríamos transformar todo eso en una película, ¿no? En una película que, bueno, que fue lo que muchos vieron, y ahí había un salto que había que hacer, ¿no? ¿Cómo hacíamos para transformar todo eso en una película que costaba dinero? Y ahí es donde un poco yo entiendo que esta película y que nuestro proyecto es hijo de la generación de Internet, ¿no? Y es que lo que nos da la tecnología no es la respuesta, sino es una herramienta para potenciar procesos que tal vez antes llevaban mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió, antes de que esté todo este movimiento de campañas de crowdfunding, ¿no? Que está circulando por todo el mundo, cuando recién comenzaba, se nos ocurrió pedirle a la gente que colabore con la película, que sea coproductor de la película. Hicimos unos pequeños videos, hicimos una pequeña convocatoria en nuestro sitio web, y para nuestra sorpresa había una gran cantidad de personas que empatizaban con esta mirada crítica de la educación, ¿no? Tuvimos la suerte de tener 704 personas que colaboraron económicamente con el proyecto a través de Internet. Esos son 704 coproductores que tuvo el proyecto, que fue un primer impulso de apoyo, ¿no? Algunos aportaban con 10, otros con 20, otros con 100. Y así fuimos juntando los recursos económicos necesarios, porque el capital humano estaba ahí. El capital simbólico y cultural estaba ahí. Era este proyecto, eran esas personas que habíamos conocido, ¿no? Pero ahí también, eso se construye a través de las personas. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con lo que se estuvo hablando hoy, con lo que se estuvo hablando en las charlas anteriores, ¿no? Luego de esto, lo que sucedió fue que se estrenó la película. La película se estrenó en agosto, el 13 de agosto del 2012, ya va más de un año y medio. Y lo interesante es que yo les comparto esto, que ustedes tal vez no están en el mundo del cine, tal vez algunos sí, y es que una película independiente, argentina, independiente, sin ningún tipo de financiamiento oficial, sin ningún apoyo de instituto de cine, ni muestra, ni festival, ni organización, ni empresa, solamente con el apoyo de personas a través de Internet, que sea de género documental y de educación, ¿quién va a ver eso, no? Es como...
Claro, de hecho la gente nos preguntaba antes, ¿quién puede llegar a querer ver eso? Con suerte en Argentina una película documental la ven 10.000 personas. 10.000 personas se consagra el director si llega a ver que su película sea vista por 10.000 personas. En Latinoamérica en general, digamos, que una película independiente sea vista por tanta gente es muchísimo. Bueno, lo que sucedió es que nosotros solo en el primer día de estreno la vieron 60.000 personas. Y eso tiene que ver con esta idea que también se circulaba hoy, de dejar un poco ir, ¿no? Un poco tiene que ver con esto que habló Perkins ayer de soltar la otra sandalia, o también lo que habló Hugo de colectivizar la autoría, ¿no? Entender que esta película no era mía, no era de nuestro equipo. Era una película hecha apoyada por esas personas, por esas 700 personas, era una película generada por todas las personas que están haciendo trabajo de educación, por todas las escuelas que yo visité, que fueron más de 45 escuelas para desarrollar el documental en estos 7 países. Era una película hecha por las personas que la seguían en Facebook, porque sin ellas tampoco era posible todo esto. Entonces, la película tenía que estar en Internet, tenía que estar libre, tenía que circular. El conocimiento tiene que circular, ¿no? Para nosotros creemos que la única forma de proteger la cultura es compartiéndola, circulándola, porque eso es lo que genera nueva cultura, genera nuevas formas de conocimiento y de producción de cultura. Y eso fue lo que hicimos, la subimos a Internet, hicimos una gran campaña, hicimos una invitación a que las personas pudiesen organizar sus propias proyecciones, es decir, contra todo lo que dice la industria del cine y del cine tradicional, invitamos a que la gente pudiese bajar la película de Internet y organizar una proyección. Y eso es otra cosa interesante que pasó. Y es que el primer día la película se proyectó en 150 salas de cine de 22 países del mundo, en aproximadamente 4 idiomas. De nuevo, es una cosa completamente increíble, digamos. De hecho, creo que las películas que logran eso solamente tienen que ser pesos pesados de Hollywood, ¿no? Está Iron Man y luego nosotros que logramos proyectar la película en 150 salas en un día. Era una cosa increíble. Logrando que incluso el número de personas que vieron la película para nosotros es una incógnita. Hoy en día la película ha sido vista por más de 10 millones de personas. Solo en los primeros 90 días, desde el estreno ya la habían visto 4 millones de personas en Internet. Se habían proyectado en 900 salas en los primeros 90 días, en 30 países del mundo. Hoy en día esto sigue creciendo. Oficialmente YouTube dice 10 millones de personas, pero la película está subida por todas partes de YouTube. La película se proyecta en universidades, en cursos de ingreso, se proyecta en espacios de formación de maestros. No dudaría si algunos de ustedes la han proyectado ya o la han visto en espacios junto con otros maestros, porque es un elemento crucial para generar la reflexión y el debate, ¿no? Y discutir sobre estos temas. Y un poco en esta idea de haber colectivizado y globalizado este mensaje, es que nosotros nos interesamos por buscar otras formas de compartir esto, ¿no? Decir, bueno, la película generaba la reflexión, pero la gente quería más, la gente quería respuestas, quería modelos, quería empezar a hacer educación de forma distinta. Estamos hablando de miles de personas que nos escribieron correos preguntando ¿cómo lo hago? ¿No? A personas que no somos educadores, por lo menos formalmente, somos educadores en un sentido más amplio. Y bueno, y esto generó otra demanda de entender que el proyecto del film era el principio de algo mucho más grande. Era el principio de construir una especie de red de experiencias de educación alternativa, transformadora, innovadora, ¿no? Era encontrar esas experiencias y visibilizarlas, invitarlos a sistematizar esas experiencias y a compartirlas con el mundo. En esta idea de dejar de pensar de que me van a robar mi método, me van a robar mi idea, ¿no? Sino si yo estoy haciendo algo que creo que es verdadero y que creo que puede transformar la educación porque lo hago en mi escuela, es importante compartirlo con los otros, ¿no? Entonces, en esa idea de la película, empezamos a hacer un proceso de búsqueda de estas experiencias, de contactarlas, de invitarlas a participar, de invitarlas a reflexionar, a utilizar la película como primera chispa para reflexionar sobre su educación, ¿no? Y ahí nos encontramos con escuelas, con experiencias concretas que están ahí, que están funcionando, que están haciendo cosas distintas, que tienen algunos elementos de escuelas que, como decía antes, no tienen calificaciones, escuelas que han destruido sus aulas y que han armado espacios grandes, escuelas que han desarmado el currículum y que lo han repensado, escuelas que utilizan métodos de la escuela activa o de los movimientos de escuela activa de principios del siglo pasado y que encuentran en esos métodos formas todavía vigentes de transformar la realidad y de repensar la realidad, ¿no? Pero principalmente lo que encontramos
y creo que esto es lo más importante que tengo para compartir, son personas. Es decir, detrás de todas estas escuelas hay personas, ¿no? Estamos pensando generalmente en búsqueda de modelos o en fórmulas para transformar la educación, ¿no? Pequeñas fórmulas, pequeñas cosas enfrascadas o envasadas para transformar la educación. Y a veces nos olvidamos de estas personas que están atrás, que realmente están haciendo esa transformación educativa, que realmente están haciendo la diferencia, ¿no? Y un poco de eso se trata este proyecto, de encontrar esas historias de las personas y compartirlas. Entonces yo les traje algunas historias, vamos a ver si llegamos, de algunas escuelas que estoy recorriendo, como para que den un ejemplo. No, aquí hay unas escuelas que, por ejemplo, estas escuelas, el eje de la transformación, ¿cómo creen que pueden transformar el mundo? A través de una conciencia ecológica más activa, ¿no? Entonces hay una escuela de Chile, por ejemplo, una escuela agroecológica, que es un grupo de personas que construye el currículum a través de las prácticas de sustentabilidad, digamos, a través de construcciones autosustentables, de huertas, digamos, de tener una granja. Y esto muchos de ustedes conocerán experiencias de estas. Luego hay una experiencia muy aquí interesante, que la elegí principalmente porque estamos aquí, que es un colegio en Cali, que el currículum del colegio IDEAS está construido alrededor de cómo logramos salvar este río, ¿no? Tal vez algunos lo conocen, los que sean de esa región. Es un proyecto muy interesante, porque cuando repensamos la educación alrededor de un proyecto de necesidad de la tierra, de lo que está sucediendo, empiezan a aparecer estas dinámicas activas, participativas, empieza a aparecer esta transformación, este involucramiento con la educación, ¿no? Después, por ejemplo, puedo contarles de algunas escuelas. Hay una escuela en Argentina, bueno, aquí en una escuela de La Cecilia, que en realidad La Cecilia es una escuela construida sobre el autoconocimiento de las personas. Entonces, el pilar de ello es decir, nosotros tenemos que lograr que las personas se conozcan a sí mismas para poder conocer a los otros y trabajar junto con los otros. Entonces, las experiencias que lideran o que guían el currículum o la práctica diaria es, bueno, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Cuál es tu placer? ¿Qué es lo que te mueve en este mundo? ¿No? Conócete a vos mismo, conócete cuáles son las trabas que tienes para seguir adelante, cuáles no, y alrededor de eso construimos el currículum. Es una idea muy interesante porque ahí, en ese momento, empiezan a aparecer proyectos de diferentes índoles, ¿no? Desde chicos que quieren construir una bicicleta hasta personas que se dedican casi todo el proceso secundario a estudiar sobre psicología porque lo que les interesa es conocer cómo piensa y cómo siente el ser humano, ¿no? Y después una experiencia muy interesante, por ejemplo, de Puerto Rico, que es una experiencia que trabaja principalmente con poblaciones excluidas de la escuela. Trabaja con aquellos que la escuela les dijo que no, a los que la escuela les cerró las puertas, ¿no? Aquellos que vienen de historias del narcotráfico, de prostitución, de drogadicción. Con esos jóvenes, ¿cómo logramos que realmente encuentren ese placer por la vida, ¿no? Y esas ganas de aportar, de seguir viviendo, de seguir construyendo, ¿no? Yo tuve una experiencia increíble ahí porque participé del primer día. Ellos hacen una especie de retiro en la escuela durante 3 días cuando los jóvenes comienzan. Y en ese momento se dan esos momentos de compartir las historias, de qué estamos haciendo y por qué, ¿no? Entonces esos chicos no necesitan en ese momento matemáticas, no necesitan biología. Esas personas necesitan entender por qué les pasó lo que les pasó, ¿no? Porque nacieron en una situación, en un contexto social y poder usar esa historia para salir adelante, ¿no? Entonces a veces tenemos que preguntarnos, ¿tiene sentido que concentremos en enseñar contenidos librescos a una joven, por ejemplo, que fue abandonada por sus padres y que su historia está atravesada por el abandono de los padres, ¿no? Entonces tenemos que trabajar primero con eso. Y esta es una de las experiencias interesantes, trabajar con lo que traen los jóvenes, ¿no? Bueno, luego experiencias que ustedes conocen, por ejemplo, la escuela nueva aquí en Colombia, que es una de las experiencias que más ha expandido. Bueno, ya ha hablado Vicky ayer, con quien tuve el placer de tener una entrevista hace 4 años y es una de las iniciativas que más ha expandido en Colombia y en el resto del mundo también, que también nos muestra algo interesante de repensar esta idea de trabajar desde la acción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, unas escuelas que tenemos en Argentina, unas escuelas muy pequeñitas que no han tenido el impacto ni el éxito ni la expansión que ha tenido el modelo Escuela Nueva, por ejemplo, que son escuelas construidas por un grupo de maestros que ellos se han pensado, no, así no se aprende, de la forma tradicional no se aprende, pensemos nuestra forma de aprender. Entonces, por ejemplo, se han encontrado con que no tenía sentido tener sillas y mesas. De hecho, estuvieron haciendo algunas investigaciones y ellos descubrieron o dicen haber descubierto que los problemas lumbares y de la columna que tenemos nosotros es porque nos sentamos en sillas. Entonces dice, bueno, saquemos las sillas, sentémonos en el suelo, ¿no?
ellos piensan mucho a través del sentido común, de empezar a recuperar esas historias. Es una experiencia muy interesante donde el baile, el canto, la creación con otros es central en la propuesta, ¿no? Donde nadie puede repetir, donde si alguien se queda un poco desfasado de ese proceso de aprendizaje, puede seguir, puede continuar sin ningún problema, si los maestros están ahí, ¿no? Puede seguir en casi todas las materias en un año, en el siguiente año las que se considera que ha pasado y en las que todavía le falta tiempo, bueno, el maestro lo acompañará. Esto es una experiencia muy interesante porque es una experiencia, por ejemplo, y ahí voy a otro tema que queríamos hablar, que no tiene líderes así como, no tiene directores concretos. Pero es una experiencia que sí tiene liderazgo, en el sentido del que se hablaba antes, ¿no? Y, por ejemplo, otra experiencia que tiene que ver con lo que se hablaba antes aquí. Estas son dos escuelas de dos países distintos, Ecuador y Brasil. Y la experiencia de Ecuador, por ejemplo, es una comunidad indígena que lo que hizo fue combinar la comunidad ancestral, donde toman decisiones, ellos tienen esa estructura todavía comunitaria, de asambleas comunitarias, combinarla con la escuela. Entonces lo que hicieron fue, bueno, es la comunidad la que va afectando el devenir de la escuela. Ellos, por ejemplo, decidieron romper todas las paredes y construir aulas y espacios grandes. Casi todos los espacios los tienen en el exterior. Y entendieron también que a veces no tenían herramientas. Entonces empezaron a aplicar modelos y métodos de otras miradas, como Montessori, por ejemplo, como la pedagogía activa, ¿no? Y luego una experiencia que es muy interesante, que de aquí no lo ven, no parece una escuela, que es un proyecto en Brasil, que de hecho está expandiéndose mucho, está haciendo mucha consultoría con otras escuelas públicas del Brasil, donde el centro del proyecto, y esto tiene que ver con los espacios de los que hablaban antes, el centro del proyecto es una carpa de circo. O sea, la escuela está construida alrededor de una carpa de circo. Es decir, ellos han desarmado esta idea de lo que tiene que ser una escuela. Y los aprendizajes se dan en ese espacio. Y todo está construido alrededor de esa carpa. Es muy interesante porque cuando uno ingresa en la escuela ya automáticamente, ya uno tiene que encontrar, uno trata de buscar los pizarrones, trata de buscar las aulas mirando al frente y no las encuentra un circo. Y bueno, y luego tenemos otro tipo de proyectos que están más atravesados, por ejemplo, por la innovación desde la tecnología, ¿no? Bueno, hoy Hugo habló muchísimo de estos proyectos. Aquí yo no voy a quedarme mencionando tanto porque él ya nos compartió bastante. Pero, por ejemplo, desde experiencias de alumnos que dentro de la escuela comenzaron a crear propuestas tecnológicas. En este caso, el proyecto Arduino es un proyecto que nace en una escuela en Italia y que luego la escuela cierra y ellos siguen construyendo ese proyecto, ¿no? Ese grupo que empezó trabajando. Hoy desarrollaron esa primera placa de hardware de código abierto que se utiliza en decenas de industrias en el ámbito de la medicina, de la mecánica, y todo nació en una escuela, en un proyecto en una escuela. Eso tiene que ser posible, digamos. Imaginen si les hubiesen dicho que no desde el primer día, ¿no? Entonces, esta es una experiencia interesante también. O otra experiencia que es muy reciente, que tiene que ver con los soles del proyecto o la mirada de Sugata Mitra, que imagino que han escuchado, de los Self-Organized Learning Environments, donde un maestro en una escuela en el rural en México lo empezó a aplicar con sus estudiantes y el resultado que tuvo es que sus estudiantes, específicamente una, pero en general todos sus estudiantes, obtuvieron todos los resultados en la prueba nacional por arriba de la media, digamos. Era destacado, ¿no? De hecho, esa alumna empezó a aparecer en las portadas de Wired Magazine justamente porque sus resultados en los exámenes de matemáticas eran los más altos del país, ¿no? Y eso porque introdujo un modelo de educación libre, un modelo de educación donde los jóvenes eligen qué era lo que querían hacer y utilizar las tecnologías como herramientas para empoderar esas necesidades de aprendizaje. Y esto es muy interesante porque todas estas experiencias para nosotros son todas experiencias que le llamamos de educación alternativa, transformadora. ¿Y qué es lo que tienen en común? Para mí lo que tienen en común estas experiencias es que son hechas por personas, por maestros, por comunidades que se hacen cargo del desarrollo de su educación, que lideran sus procesos educativos. Y esto es algo puntual, digamos. No son, en general, modelos o programas construidos desde los grandes sistemas. Son hechos por las personas. Y eso es muy interesante, porque de hecho a veces hasta tienen todos los sistemas en su contra, o todos los modelos en contra, pero esas personas tienen ahí la pasión, la energía para hacerlo, para llevarlo adelante. Entonces, se hacen cargo de se apropian de esa idea de la educación, ¿no? De otra idea que se habló aquí constantemente. Entonces,
lo que pensamos nosotros es, ¿por qué no ponemos en contacto a esas personas? ¿Por qué no juntamos a esas personas, invitamos a que compartan sus historias, a que compartan esa inspiración que tienen, esa forma de contagiar al mundo lo que están haciendo, que a veces se queda tal vez en esa pequeña escuela, y los ponemos en comunicación, contamos sus historias, ¿no? Y de ahí nace este proyecto, que es un poco lo que el devenir de la educación prohibida, es este proyecto que se llama Revo, que es un proyecto que se propone hacer eso, construir un espacio de encuentro, una red social de personas, una red social en el sentido virtual y una red social en el sentido territorial, de personas físicas, que nos encontremos, ¿no? Que compartamos, que era otra idea que también circula mucho y se habló hoy. Y el proyecto básicamente consta de dos ideas fundamentales, que son, por un lado, la construcción de un mapa colectivo y un centro de contenidos colaborativos, es decir, construir conocimiento colaborativamente, colectivamente, aprender de esta gran lección que nos ha dado la Wikipedia de que se puede construir conocimiento de otras formas, desde otros lugares, desde otros saberes, desde los saberes de la práctica, de la acción, y construir este pequeño mapa. Yo les quiero mostrar ahora, ya que están, un breve repaso por este primer experimento que hicimos. Un día nos dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a construir ese mapa? Y lo que dijimos, bueno, que el mapa lo construyan las mismas personas, que no lo hagamos nosotros. Entonces, este es el mapa, por ejemplo. Es un mapa que fue un experimento que comenzamos a hacer. Es un mapa que fue construido por las personas, es decir, todos esos puntos que ven ahí son puntos de escuelas agregados por las mismas escuelas. Cualquier persona puede venir aquí tranquilamente, ahora nos está viendo arriba, pero acercarse ahí arriba y agregar un punto en el mapa, contar su experiencia, su historia de innovación, de alternativa educativa, de transformación educativa. Y para que tengan una idea de cómo funciona esto, les doy un ejemplo. Esta es una de las escuelas que estábamos hablando antes. Y básicamente cada punto en el mapa tiene un registro, la escuela se cuenta, comparte la historia, comparte sus vídeos si tiene, comparte imágenes. La idea es que esto evolucione en compartir las prácticas concretas, ¿no? Consejos, ideas, o la gente puede comentar y pedir, contactarse con esas experiencias. Esto para nosotros es central, ¿no? Juntar esas personas y contactarse con esas experiencias. Y por un lado, esta red de personas concretas, ¿no? Que son personas que despertó nuestra película, que están ahí, que quieren colaborar, que quieren hacer algo, que quieren aprender sobre modelos de educación distintos, que quieren llevarlos a sus aulas. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿por qué no las empoderamos? Es decir, ¿por qué no les decimos, bueno, háganlo, hay que hacerlo, ¿no? No hay que esperar cursos o proyectos o cosas, no hay que esperar esta idea que circuló también bastante hoy, ¿no? Que circulaba en las bibliotecas de Medellín, por ejemplo. Lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, la invitación ahí es decirlo, bueno, súbense a la red y empiecen a recorrer las escuelas de su barrio, si no tienen una escuela, recorran las escuelas distintas, vayan y lleven algunas ideas, vayan y conozcan a estas personas, así como yo lo hice, así como yo me puse la mochila y fui a recorrer escuelas, invitar a que otras personas también lo hagan, ¿no? Y esto es una idea que comenzó hace muy poco tiempo, hace 3 meses invitamos, así pusimos un botón en el sitio web, si quieres ser un voluntario, si quieres recorrer escuelas y aprender sobre esto y compartir. Y lo que sucedió es que al día de hoy son 300 personas en toda Latinoamérica, en solamente 3 meses, 300 personas que quieren ir y recorrer escuelas y aprender y compartir y escribir para el proyecto. Entonces, claro, ¿cuántas personas de esas son educadores? No todas. De hecho, una gran parte no lo son. Y ahí hay algo interesante, y es empezar a reconocer estos otros saberes, ¿no? ¿Cómo pueden aportar otras disciplinas a la educación? Entonces, esto es algo muy común que yo vi, que muchas escuelas me mencionaron, que me dijeron a mí, si tú no venías con esa cámara a filmar, la historia quedaba ahí, porque las escuelas no tienen el tiempo para hacer ese proceso de comunicación, de compartir la historia del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que abrir las puertas a estas otras disciplinas, al mundo de la comunicación, al mundo del diseño, al mundo de Internet, ¿no? Y de eso un poco se trata este proyecto, de invitar a cruzar esos puntos, a compartir esas historias, a potenciar esas experiencias, ver cómo sistematizarlas, ver cómo estas experiencias de Argentina, de Puerto Rico, de Ecuador, de Chile, pueden ayudarnos en nuestra práctica. Y no digo ayudarnos en el sistema de educación de Colombia, digo cada escuela conocer esa experiencia y decir, a ver qué están haciendo ellos allá, qué puedo yo tomar para mi práctica, para mi lugar, ¿no? Y entender un poco que de eso se trata esto, un poco un resumen de estas ideas, ¿no? Y es que solo las personas pueden liderar la transformación educativa, el Estado, los programas, las fundaciones, todas son herramientas y grupos que nos pueden apoyar, que pueden hacer que esto llegue un poco más lejos, que pueden mantenernos, que pueden
lograr que no pensemos en problemas como los recursos, el problema como la llegada, como la legitimidad de las experiencias, pero las personas, los maestros que están ahí, los padres, las familias, los mismos chicos, son ellos los que tienen que apropiarse de ese poder, son ellos los que tienen que liderar esa transformación educativa, ¿no? Tenemos que llegar a ellos, y a ellos llegamos más por las redes sociales, llegamos por internet, llegamos por otros espacios, ¿no? Llegamos por una película, que la película, por ejemplo, en Argentina me decían, si el Estado tendría que generar un proceso igual para llegar a 10 millones de personas y tuviese que financiarlo y demás, no solo sale 100 veces más caro, sino que posiblemente no llegue a impactar tanto, ¿no? Entonces, empezar a distribuir esta responsabilidad, de invitar a otras personas de otros espacios que no tienen esos saberes, que tal vez no tienen el saber escolar, el saber académico, que no tienen esa experiencia, ¿no? Como es mi caso, que yo aprendí fuera de la escuela. Y invitarlos a potenciar esto. Y a esas experiencias que tienen la práctica, pero tal vez no están en los ministerios, no están en las fundaciones, que tienen esas escuelas distintas ahí funcionando, que están llevando adelante esos procesos, dentro de las escuelas públicas, dentro de las escuelas privadas, dentro de las escuelas comunitarias, que están haciendo cosas distintas, ¿no? Y otra forma crucial que tiene que ver con nuestro proyecto para nosotros es que esa transformación requiere otra forma de relaciones sociales. Requiere pararnos desde otra mirada. Nosotros, hoy se decía, ¿cuál es el eje en la educación? Los alumnos, ¿cuál es el eje en la educación? Los docentes, los contenidos, está esta discusión que pasa, ¿no? Y todos tratamos de reflexionar. Bueno, un poco mi aporte, que creo que no es mío, digamos, seguramente no es mío, es que para nosotros el eje está en las relaciones que se establecen en ese espacio. Relaciones entre personas, relaciones entre el conocimiento, relaciones entre el contexto tan importante, como dijo ayer Ginás, relaciones entre la comunidad, ¿no? Relaciones entre los propósitos que tenemos con los objetivos. Esas relaciones, tenemos que pensar esas relaciones. Ese es el eje de la educación. Sin relación no hay proceso de aprendizaje, no hay proceso educativo. Entonces, y tenemos que repensar esas relaciones y aprender de estas formas colaborativas, estas formas distribuidas de redes, estas formas de colaboración, de encontrar esos otros tipos de relaciones, ¿no? Entonces, cuestionar principalmente la relación. Y finalmente, pensar que lo que estamos construyendo lo tenemos que pensar globalmente, pero llevarlo adelante desde la acción local. Y de eso se trata este proyecto. Se trata de llevar adelante experiencias, poner en contacto experiencias a nivel global en este gran mapeo, encontrarnos, como decíamos antes, pero las acciones y las respuestas tienen que ser locales, tienen que ser en el aula, tienen que ser en esas escuelas, tienen que ser en esas comunidades, en esas casas, en esas familias, ¿no? Y esto es lo más importante, porque ese es el lugar donde claramente a lo largo de la historia nos cuesta llegar. De hecho, cuando nosotros nos cruzamos con personajes que están tomando decisiones, que están llevando adelante procesos de toma de decisión en el espacio público, en los espacios privados, en las fundaciones, el problema más difícil es llegar a las personas, llegar a atravesar a esas personas desde un lugar genuino, ¿no? Que las invite realmente a transformarse, que las invite a hacer algo distinto, interpelar a esas personas. De hecho, bueno, Vicky nos hablaba ayer que el desafío más grande y el trabajo más grande que han tenido fue en la formación, digamos. Entonces, bueno, lleguemos desde la formación, pero empecemos a llegar desde otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el cine, por ejemplo, las películas, por ejemplo, Internet. Creemos estas otras formas de relación que estábamos hablando, autoricémosla para aportar a la educación, ¿no? No tiene sentido que los maestros tengan que venir a pedir permiso para hacer proyectos de autonomía dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, empoderar a las personas desde ese lugar, que puedan ser ellos mismos los líderes, que las comunidades sean que haya liderazgo en ese sentido. Me encantó esta idea de la diferencia entre líderes y liderazgo, ¿no? Y creo que estamos hablando más de esta idea de liderazgo, ¿no? Que ese liderazgo puede ser un liderazgo comunitario, es decir, pueden ser personas que se hacen cargo de su educación y dicen, no, yo quiero hacerlo distinto, porque mi comunidad necesita algo distinto, porque mi espacio necesita algo distinto, porque mi país necesita algo distinto. Entonces, eso es lo que tenemos que generar, esa pasión, ese entusiasmo, esas ganas de transformar esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una invitación para ustedes, para conocer nuestro proyecto, para colaborar con el proyecto si los desean. Esta invitación tiene que ver, es exactamente la misma invitación que hicimos con la película, es decir, estamos buscando no que una organización sola financie un proyecto, sino estamos buscando esta idea de coproducción, de hacerlo entre todos. Entonces, así como tuvimos 700 coproductores para el film, yo creo que podemos conseguir 7.000 o 10.000 coproductores para este proyecto de red social, de transformación, de encontrarnos. Y bueno, esa es un poco la invitación. Me pasé de largo, como solemos hacer los argentinos, nos gusta hablar mucho.
Pero espero que les interese esta idea o esto que traigo para contar. Y lo que quiero decirles es que hay jóvenes allá afuera, hay gente que está pensando en la educación, que está haciendo cosas y que está haciendo cosas desde otro lugar y que vamos a estar acá por bastante tiempo, ojalá, y creo que lo más importante es que tenemos que hacerlo juntos, ¿está bien? Tenemos que hacerlo juntos. Así que, muchas gracias. Germán, muchas gracias por compartir tu proyecto y tu invitación. Te quería hacer una pregunta para no perder el hilo, pero realmente la contestaste, y era para lograr este modelo de educación, este sistema o este paradigma de educación para la emancipación, para la libertad, ¿no? Centrada en el ser humano, no en los resultados. ¿Qué habías visto en común en tus experiencias o en los modelos pedagógicos? Pero la respondiste claramente, y es: todas esas experiencias alternativas tienen una cosa en común, y es que los procesos de aprendizaje son liderados por los actores mismos, sobre todo por los estudiantes. Y también otra cosa muy importante que destaco es: la calidad de las relaciones es lo que transforma la sociedad. Muy interesante. Bueno, continuamos ahora entonces con Sigrid, que va a hacer una presentación muy breve, y aprovecho de una vez, como se nos está pasando el tiempo, para que nos contestes la siguiente pregunta, y es: Sigrid, ¿cómo podemos construir democracia y ciudadanía a partir de la ciencia? Ayer Mocus decía unas cosas muy interesantes, obviamente la importancia de las humanidades, que ya lo sabemos, cómo lo podíamos hacer a través de las matemáticas, que no es tan evidente, y ahora el turno de ustedes para que nos cuenten cómo en Maloca, otra experiencia alternativa, construyen democracia y no solamente desarrollo. Bueno, pues Juan Sebastián, muchas gracias, y muchas gracias a la invitación de Semana y del Gimnasio a este evento que tiene toda la trascendencia. Quiero darles a todos un saludo muy cariñoso en nombre de Nora Elizabeth, quien por condiciones muy importantes de salud no nos pudo acompañar, pero pues Maloca es una construcción colectiva, entonces somos varios los que podemos contar la experiencia. Lo primero entonces, y la pregunta es muy pertinente, es preguntarnos la pregunta sobre la democracia, y es la pregunta que nos hacemos nosotros también, y es: ¿por qué es importante educar? ¿Para qué es importante educar? Y la primera respuesta pues es: necesitamos formar ciudadanos felices, ciudadanos que tengan proyectos de vida y que tengan la posibilidad de desarrollar sus proyectos de acuerdo a sus talentos, a sus intereses, y la educación tiene que ser un espacio que permita todo esto, tener gente que se compromete, que es participativa, y a partir de allí es desde donde planteamos nosotros la propuesta educativa que se desarrolla en Maloca. Lo siguiente es, Maloca tiene un foco muy importante, que es la ciencia y la tecnología, pero no es la ciencia y la tecnología por ellas mismas, digamos, no la ciencia y la tecnología como un fin, sino como un medio, como una posibilidad de construir conocimiento que nos permite ser mejores ciudadanos, ser mejores seres humanos y poder entre todos construir el mundo de hoy, el mundo del futuro. Entonces, una cosa muy importante pues es preguntarnos qué es la ciencia y qué es la tecnología. Yo voy a pasar súper rápido por esto, simplemente tener presente que ciencia y tecnología no son solo las ciencias naturales, las ciencias duras, que son muy importantes, sino son las ciencias sociales humanas y la interdisciplina que se da entre ellas, con la matemática, la filosofía y con otros saberes, para entender el mundo, para poderlo transformar, para poder responder a los retos y a las posibilidades, a las necesidades que tenemos como sociedad. Una cosa, esta gráfica la presentamos porque es muy diciente de cómo el avance tecnológico, científico-tecnológico, es vertiginoso. Aquí tenemos una curva ascendente ya casi que vertical. Ayer lo decían, el conocimiento en 20 años se va a duplicar cada 72 días, y en esa lógica la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo logramos formar ciudadanos que estén preparados no solo para asimilar ese cambio, sino para construirlo? Porque lo importante es, y creo que es una cosa que como sociedad nosotros nos tenemos que replantear, es: nosotros debemos dejar de ser usuarios pasivos del conocimiento, receptores pasivos del conocimiento. Tenemos que hacer parte de las dinámicas de producción de ese conocimiento, porque eso es lo que nos permite
entender quiénes somos, entender nuestro entorno y poderlo transformar, y desde allí es desde donde nosotros partimos, porque hay una cosa fundamental y es que el conocimiento es una construcción social que responde a unos intereses, a unas necesidades. Las preguntas que se hace un científico en Alemania tienen que ser muy distintas a las que se hace un científico en Bogotá o en el Amazonas o en otro lugar. Y desde esa lógica, si queremos nosotros entendernos, entender nuestros problemas y resolverlos, debemos estar parados en nuestro contexto y poder ser partícipes, como lo he venido diciendo, de ese proceso de producción de conocimiento, porque también la ciencia y la tecnología sirven para la guerra, sirven para intereses y solamente económicos y demás. Entonces, la pregunta es qué ciencia y qué tecnología queremos tener y queremos producir y quiénes tenemos que hacerla. Entonces, una cosa fundamental es la formación de pensamiento científico, porque el pensamiento científico tiene que ver no con aprendernos la tabla periódica o con sabernos los nombres de las capitales o cosas de ese estilo memorístico, sino tiene que ver con saber, con aprender a observar, a indagar, con experimentar, con fallar y aprender de las fallas y de los errores, y desde allí es desde donde pensamos que es fundamental que los procesos educativos se transformen, porque tenemos un reto muy importante como sociedad y hacemos parte de un mundo globalizado en donde el conocimiento pues es cada vez el valor más fuerte, digamos, de transacción por un lado, pero por otro lado la base y el soporte para poder generar grandes transformaciones sociales. Queremos construir un país libre, un país que aprende, un país que construye su bienestar, y la ciencia y la tecnología permiten muchas cosas en esa línea. Entonces, desde Maloca, una cosa que nos parece a nosotros fundamental es entender que la educación no es una cosa que le pertenezca únicamente a la escuela. La educación es una responsabilidad de toda la sociedad, y eso significa que quienes hacemos parte del sistema educativo no somos unos pocos, sino somos todos. Y lo hacemos desde diferentes perspectivas. En el caso de Maloca lo hacemos desde la educación no formal, pero reconocemos de manera muy importante el valor que tiene la escuela, y lo que queremos es, desde el ejercicio que hacemos, poder fortalecer los procesos de trabajo que se desarrollan en la escuela. Igual reconocemos los procesos de educación que se dan en los medios de comunicación, en la familia, en los espacios de conversación y de educación informal, y lo que necesitamos es construir una cultura del conocimiento realmente en donde todos nos complementamos y estamos construyendo unas apuestas muy parecidas. En esa lógica, la educación no formal, que es desde donde nosotros nos paramos, digamos, desde donde nos entendemos, lo que vemos es una posibilidad de, primero, entender que la educación es para todos y para toda la vida, que la educación no se agota el día que yo salgo de bachiller o me gradúo de profesional, sino que de manera permanente debo estar aprendiendo, y tienen que haber espacios que le posibiliten eso a los ciudadanos, que es flexible, es versátil, que tiene que acomodarse a los intereses de cada individuo, de cada ciudadano, y desde esa lógica tiene que haber en la sociedad una oferta de posibilidades para las personas que quieren especializarse en determinados temas, que tienen un hobby, que tienen un interés, y a partir de allí poder acceder a esas diferentes posibilidades de formación. Lo otro que es muy característico de Maloca particularmente es el énfasis en la experimentación y en la vivencia, en el aprender haciendo, en el tener esa relación desde las manos. No solamente se aprende desde los ojos y desde el leer, sino que aprendemos con el cuerpo, y cómo a partir de ahí podemos generar un proceso de aprendizaje mucho más integral, rompiendo pues la estructura curricular, que en nuestro caso no aplica, no corresponde, porque lo que necesitamos es adaptarnos al entorno y trabajar, construir de manera participativa. En este proceso, entonces, pues está desde donde nosotros trabajamos, que es Maloca, es una iniciativa público-privada, que es iniciativa fundamentalmente
de la comunidad científica, pero en la que participan entidades del gobierno, de la empresa privada, de diferente naturaleza, desde donde hemos trabajado en diferentes estrategias presenciales, virtuales y demás con muchas personas. Lo que estamos buscando es generar una propuesta en donde las personas puedan, desde su cotidianidad, desde entender el entorno, desde dos palabras que para nosotros son fundamentales, que son contexto y pertinencia, poder desarrollar estrategias significativas de aprendizaje para las personas. ¿Qué nos enseña la ciencia? La ciencia nos enseña muchas cosas muy importantes para la vida: el método, la disciplina, el poder generar preguntas y plantearse retos y llegar a soluciones, que es una cosa que cuando nosotros nos enfrentamos a ese tipo a un problema y somos capaces de resolverlo, ganamos no solamente la solución a un problema, sino mucha confianza en lo que somos y en lo que podemos hacer. Las personas, cuando están enfrentando un reto, también normalmente lo hacen desde esta motivación intrínseca de la que hablaban esta mañana, y es muy importante también ese proceso de generar esa pasión por lo que somos y por lo que queremos aprender, y generar también digamos que yo creo que tenemos una conciencia muy fuerte, cada vez como sociedad la tenemos más frente a los otros, frente al ambiente, frente al entorno, pero la siguiente pregunta es cómo desde los procesos, desde los ejercicios de producción de conocimiento podemos aplicar y desarrollar esos procesos. Sigrid, te pido un favor, como se nos está acabando el tiempo, Listo. si puedes cerrar también para que Soraya… Perfecto. Sí. Entonces voy a cerrar muy puntualmente con la respuesta a la pregunta que me hacías, y es cómo desde aquí podemos, yo creo que ya he dicho varias cosas que tienen que ver con el tema de formar para la democracia de la ciencia y la tecnología, pero una cosa que a nosotros nos parece fundamental y que hemos hecho es abrir espacios de participación en donde los niños, los jóvenes, los adultos tengan la posibilidad desde entender una realidad, desde plantearse sus propias preguntas y identificar sus propios intereses, generar espacios de diálogo y de construcción colectiva. La ciencia es una construcción colectiva, y desde ahí pensamos que el aporte a la democracia es fundamental. Tenemos experiencias muy concretas y muy específicas que no me voy a extender, pero tendré mucho gusto de compartirlas en otros escenarios. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, otra experiencia, digamos, alternativa, porque explora espacios no formales, construcción de democracia a partir de la ciencia, sobre todo la idea de que lo que es democrático no es el acceso al conocimiento, sino que los estudiantes puedan participar en las decisiones que los afectan. Bueno, Soraya, ahora cuéntanos de tu visión sobre la educación y el trabajo que ustedes hacen desde la Fundación Saldarriaga Concha. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero hoy plantear, pues yo ya sé que estamos en un momento, la gente cansada, quiere salir a almorzar. Creo que no tengo nada nuevo ni impactante que decir, solamente una cosa: ¿qué nos pasaría si todo este conocimiento que hemos tenido durante estos 2 días, toda esta información, solo se queda en nosotros, los líderes? Si no, no hicimos nada. ¿Qué pasa si esto no es para todos y todas las ciudadanas colombianas, todos los niños? Yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque más reuniones con expertos, más sabiduría de la importancia de la educación, muchísima más información, yo creo que es imposible, pero esto no se puede quedar acá. ¿Cuál es el precio que paga el país en la calidad de la educación si se queda en unas élites, como somos las que estamos acá reunidas, que hemos tenido el privilegio de poder acceder estos 2 días a esta información, y fuera de eso, de haber podido trabajar durante todos estos años en estos temas? Para mí es el cuestionamiento más grande que nos queda de estos días. Y una cosa que me ha parecido maravillosa de todos estos grandes expertos en el día de hoy y el día de ayer es que han hablado en una frase que oí hace poco tiempo de un señor muy básico de Bolivia, de una persona mayor, de una cosa que hicimos con personas mayores, es: a mí hábleme en facilito.
Y yo creo que es lo que ha pasado en estos días. Gente tan bien calificada, expertos como el doctor Ginás, el doctor Antanas, todas estas personas nos han llegado a hablar en facilito. Y yo creo que es el mensaje más importante también que tenemos para estos 2 días. ¿Cómo vemos en la Fundación Saldarriaga la educación? La educación la vemos, primero, vemos una sociedad para todos y una educación para todos y con una característica que va desde la preconcepción, la primera infancia, la escuela básica y media, la educación superior y a través de todo el ciclo de vida, a través del envejecimiento y la vejez. La educación no es una característica solo de los jóvenes y así la estamos nosotros mirando. Y además algo que se ha rescatado en estos días cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, por supuesto la Fundación hace un énfasis en las personas, en los niños y niñas con discapacidad, pero nosotros estamos hablando de la diversidad, es que hay que educar para la diversidad, es que Colombia y el mundo es diverso, las características individuales que lo han dicho pues son diferentes, por eso usted no puede tener un modelo único, ni puede pasar como mostraba el señor con los libros y todos pegados de eso, no, es la individualidad y esto va más allá de la diversidad. Cuando uno empieza a mirar en la individualidad, empieza a rescatar una cosa, el valor intrínseco que tienen las personas. Acá estamos rescatando es la dignidad de las personas en el momento de educarlas, es respetar las individualidades y así creo que es el mensaje clave que tenemos que mirar acá, cómo todas estas características que vimos durante estos 2 días pueden ser para todos y para todos, respetando esas características individuales y eso va al respeto por la dignidad humana. Es como el como el mensaje general, porque yo creo que ya han dicho todas las cosas técnicas, científicas y quería dejar el mensaje es acá, esto tiene que ser para todos. Una última pregunta para cada uno, 30 segundos antes de cerrar. Soraya, ¿cuáles son las principales barreras para la inclusión que ustedes proponen y para la equidad? Cuando nosotros vemos en las barreras, hay varias barreras. Yo creo que la barrera es la sociedad en general. Las familias tienen dificultades para saber cuáles son sus derechos. Las instituciones, el Estado tiene dificultades. Ellos no cumplen con con todo lo que tienen que hacer. No es porque no lo quieran hacer, es porque no saben cómo. Entonces yo creo que las barreras están en el conocimiento que se tiene de cuáles son los derechos. Tenemos un proyecto en Montes de María con USAID y la Red Unidos, donde a través de los cogestores hemos enseñado a mostrarle que es que los niños y las niñas con discapacidad son niños y niñas, son ante todo niños, no es la condición. Entonces como en los logros que tienen que cumplir, pues tienen que estar los mismos logros que tiene cualquier niño, enseñarle a los padres que es que los niños tienen derecho a ir a la escuela, cualquier niño tiene el derecho de ir y acceder a toda la oferta que presenta el Estado. Entonces es buscar más allá de cuál es lo que nosotros estamos planteando, es las barreras, está en toda la sociedad de afrontar la diversidad y lo vemos en esta parte de posconflicto. Colombia va a tener que aceptar y vamos a tener que aceptar todos los ciudadanos colombianos en la construcción de paz que venimos de orígenes diferentes, que tenemos diferentes identidades, que somos un país completamente diverso y que ahí solamente cuando empecemos a atacar esas causas de inequidad que generaron el conflicto, va a ser cuando vamos a hacer una Colombia para todos, una Colombia donde las oportunidades realmente sean las que necesitemos todos los colombianos a la medida que necesitamos para hacer un país mucho mejor. Gracias, Soraya. 30 segundos, Sigrid. Ayer el doctor Ginás hablaba de la importancia del contexto, ¿cierto? Si no hay contexto no hay aprendizaje. Hugo Pardo nos hablaba, si no hay motivación no hay aprendizaje. ¿Cómo acercamos la ciencia a los niños? Que la ciencia sea cotidiana y que no sea las tablas periódicas o la física 1 para la física 2. 30 segundos porque le quiero hacer la última pregunta a Germán.
muy importante partir de las preguntas que tienen todos los niños. Somos curiosos por naturaleza y es importante reconocer esas preguntas que hay porque son motivadores para desarrollar, no necesariamente el currículum viene de las preguntas de los niños. La vivencia, salir del aula al río, al parque que tengo al lado, al patio al menos, porque es muy importante aprender desde la experimentación y por supuesto desde la relación con la vida cotidiana. La ciencia no es el conocimiento que está en los libros, sino es un proceso de construcción de conocimiento y eso es lo que hay que aprender. Muy bien, y Germán, la última pregunta es esta. Tú hablas de una educación centrada en el ser humano, en el cómo y no en los resultados. Yo entendería, digamos, que tú te opones a todo este tipo de pronto no, pero a las pruebas estandarizadas. ¿Cómo evaluamos esas experiencias o ese paradigma, esos modelos? Que lo que les importa es el cómo. ¿Qué hacemos con PISA? ¿Incendiamos a la OSD? ¿Qué hacemos con las pruebas de Estado? ¿Tú cómo crees que podríamos evaluar? ¿O la misma convivencia y la misma sociedad sería la respuesta? Yo esta pregunta se la hice a un maestro que cuando estaba compartiendo con nosotros, evaluándonos, yo tenía 17 años, él dijo, yo sé quién va a aprobar el examen y quién no, yo sé quién va a terminar a fin de año porque los conozco, yo sé exactamente quién lo va a hacer. Y yo le dije, ¿para qué entonces la evaluación? Yo creo que si nosotros concentramos en la relación y si nuestros maestros y nuestras personas conocen a los niños, no necesitamos los procesos de evaluación, porque hay otro proceso de evaluación mucho más intenso ahí trabajando, mucho más profundo, que es este, de conocernos, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos realmente a esos niños, creo que llegar a eso puede resolver ese y muchos otros problemas. Igual no vamos a incendiar PISA, no te preocupes. Porque todas esas informaciones son muy útiles para reflexionar, pero no tienen que ser la guía de nuestras acciones, tienen que ser insumos para pensarlo, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Pero no podemos guiar toda una política educativa ni nuestras acciones dentro de un aula por un examen que fue diseñado en otra parte del mundo, creo yo, ni siquiera en el centro de la... Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, nos podemos ir a almorzar. No, solamente una Juanse, cosa no que nos quería podemos ir a decir yo, almorzar. Lina, porque sí quería meter la cucharada y es, yo creo que nosotros como colegio durante 100 años hemos aplicado una práctica, un principio que si bien es tradicional, creemos que se aplica hoy en día y será vigente, así como fue vigente digamos, en la época en Grecia y todo esto, por una razón, y es como compartir una experiencia que nos ha funcionado, y es el tema de la disciplina de confianza que han mencionado acá, que muchos egresados que han estado acá lo han mencionado, y básicamente tiene el siguiente principio que creo que puede ser aplicado en otras instituciones educativas, acá lo hemos hecho con mucho éxito, y es la siguiente: la idea de que los estudiantes desde hace 100 años tienen derechos y no solo deberes, que los estudiantes tienen el derecho a presentar sus reparos, ¿sí? Que la relación con sus profesores es horizontal, y sobre todo que lo que fundamenta la autoridad en el gimnasio moderno, como en seguramente muchas de esas prácticas que tú conoces, Germán, no es la autoridad, perdón, no es el poder, no es la jerarquía, sino es la razonabilidad. ¿Sí? La razonabilidad en la manera como nosotros nos relacionamos con el estudiante y tomamos decisiones. Eso, digamos, produjo lo que don Agustín en su momento decía: nosotros en este colegio no queremos siervos. Yo creo que si nosotros educamos desde la razonabilidad y desde una relación horizontal, así debería ser la calidad o podría ser la calidad de las relaciones, podríamos tener sociedades más democráticas, donde, digamos, dialoguemos con el poder, entre comillas. Y eso lo quiero dejar acá porque ha sido muy exitoso en el colegio, posiblemente lo más exitoso en estos 100 años y puede servir en otras instituciones.